A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, hoy es 18 de septiembre de 2019 y esto es Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción del espacio está Marilia García y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Parreto a nombre de todo el equipo. Les recuerdo que se pueden inscribir o suscribir en nuestra página de YouTube rcr.tv, la radio que se ve para Venezuela y el mundo, y los invito también a que nos den un me gusta. Así iniciamos nuestra ronda informativa del día de hoy. Tras permanecer 134 días detenido en las instalaciones militares del Fuerte Tiuna, ayer martes fue excarcelado bajo medidas cautelares el diputado Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y dirigente de Acción Democrática. Recordemos que el parlamentario estaba detenido por su presunta vinculación de los hechos registrados el pasado 30 de abril cerca del aeropuerto de La Carlota en la llamada Operación Libertad. Escuchemos parte de lo que fueron sus primeras declaraciones. Deben respetarse los derechos humanos, las garantías constitucionales, los derechos políticos. En consecuencia, mi prisión es una prisión injusta, es una prisión violatoria de la Constitución, de la institución universal, de la inmunidad parlamentaria, de los derechos humanos. En consecuencia, al recuperar la libertad, tengo que agradecer, en primer lugar, a mi familia, que tuvo una dura prueba al tenerme 134 días privado de mi libertad. Por su parte, Gonzalo Imiop, vicepresidente del Foro Penal Venezolano, destacó esta mañana que en lugar de solo la excarcelación del diputado Edgar Zambrano, esperaba la liberación de todos los más de 400 presos políticos que están en las cárceles del país. Por supuesto, en el Foro Penal nosotros no nos oponemos a que las personas sean sacadas de la cárcel, a que se excarcele a las personas, porque son personas, estamos hablando al día de hoy de 478 presos políticos, que ninguna de ellas debería haber estado encarcelada en primer término, ¿no? Sin embargo, nosotros pensamos que en este tipo de situaciones, como hemos vivido antes, las conclusiones, los resultados finales, al final del día, terminan siendo más negativos, más perjudiciales que beneficiosos, ¿no? Fíjate que, como el mismo diputado Edgar Zambrano lo destacaba ayer, él está encarcelado bajo medidas cautelares. Se suma entonces a esa lista de 8.907 personas que al día de hoy se mantienen bajo procesos penales injustos por motivos políticos, pero cautelares, lo cual implica que en cualquier momento pueden volver a la cárcel de un solo plumazo, ¿no? A las 7:30 de la mañana de este miércoles, el abogado Gonzalo Imiop, vicepresidente del Foro Penal Venezolano, destacó que mientras se libera a unas personas que estaban detenidas por razones políticas, se ponen tras las rejas a otras, como la joven colombo-venezolana Michelle Stephanie Peñalver López, quien fue detenida el pasado domingo 15 de septiembre cuando trató de sellar la salida del país en la fronteriza población de San Antonio del Táchira. Estas personas, recordamos por ejemplo aquí el caso de Michelle Peñalver, que fue arrestada arbitrariamente el domingo, el día de hoy nadie sabe dónde está ella. Y fíjate, mientras entonces con una mano se está encarcelando a algunas personas para tratar de hacer ver que se está cumpliendo con una especie de compromiso en el cual se estaría excarcelando a algunos presos políticos, por el otro lado y con la otra mano, se está encarcelando a otras personas, ¿no? Lo que se demuestra claramente que no hay ninguna intención de hacer cesar a esto del uso de los cuerpos de seguridad, de la fiscalía, de los tribunales como armas de intolerancia, ¿no? Esto es muy grave y además no se está abarcando
a toda esta situación que también es parte de la persecución, que tiene que ver con las personas que están sometidas a procesos bajo medidas cautelares. Tampoco se está abordando el tema de las personas que han tenido que salir del país, los exiliados por motivos políticos, que también son perseguidos políticos. Entre tanto, el analista político Luis Salamanca aseguró que con la liberación del diputado Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro busca darle un importante papel de negociación a los representantes de la oposición minoritaria que integran la denominada Mesa Nacional de Diálogo. Creo que acá, con el paso dado con los 4 grupos opositores, pues, junto con el gobierno, para firmar un presunto acuerdo, se señala pues esta medida de excarcelación de presos políticos. Pero fíjate, en realidad yo no hablaría de acuerdo entre el gobierno y estos 4 grupos que forman la oposición minoritaria, o la formaban, dependiendo de cómo queden después de todo este asunto, sino que es una suerte de concesión que le hace el gobierno a estos pequeños grupos, que su relevancia política es muy pequeña, porque no representan ni en votos ni en representantes elegidos. Prácticamente si se representan al menos el 10% de la voz nacional, pues, ¿no? O sea, por supuesto, eso es respetable, pero eso no puede llevarnos a ellos a comprometer al país o a hablar en nombre de la oposición nacional. Tienen su derecho a decir lo que quieran, pero no pueden llamar a esto acuerdo. A las 7:10 de la mañana de este miércoles, el analista político Luis Salamanca aseguró que Nicolás Maduro se reunía en secreto con esta oposición minoritaria mientras se realizaban las negociaciones en Barbados con los enviados del presidente interino Juan Guaidó. Le da a este acuerdo un carácter, digamos, preocupante, pues, ¿no? Por decirlo menos. Es decir, oye, ¿cómo es que tú estás trabajando con el grupo más importante de la oposición, un acuerdo, y por otra parte se estás entendiendo con grupos que no tienen peso suficiente en la oposición, y luego son ellos los que terminan logrando algo, ¿no? No lo ha logrado medio mundo. Es decir, los países que están presionando a Maduro para que abra las compuertas democráticas no lo han logrado la oposición nacional, la oposición mayoritaria. Lo van a lograr 4 pequeños sectores opositores que tienen su derecho a asistir, por supuesto, y a hacer lo que quieran. ¿Tú crees que tengan el poder suficiente para lograr? Por supuesto, entonces esto nos lleva a ver esta jugada como una concesión para que sean, digamos, pasen de oposición minoritaria a un nivel, digamos, de mayor importancia, aunque sigan siendo oposición minoritaria. Y yo creo que al final del día van a salir muy afectados estos grupos en su carácter opositor, porque la sociedad está al tanto de lo que están haciendo, los está viendo, y están usando además unos argumentos un tanto espurios. Es decir, esto de decir, por ejemplo, no, Guaidó no logró nada y entonces había que hacer algo. Bueno, mira, todavía el proceso de Guaidó está en curso, o sea, eso no ha concluido y está en pleno desarrollo. El comisionado de Asuntos Exteriores designado por la Asamblea Nacional, Julio Borges, aseveró este miércoles que el presidente Nicolás Maduro acordó liberar a Edgar Zambrano y otros presos para usarlo a su conveniencia. El diputado escribió en Twitter: Nicolás Maduro está intercambiando rehenes de su dictadura a conveniencia de su miserable proyecto de perpetuarse en el poder. Borges aclaró que se alegra por la liberación del primer vicepresidente del Parlamento. Sin embargo, acotó, no podemos perder el contexto de lo que verdaderamente hay detrás. Además, reiteró, no descansaremos hasta que los que han destruido la vida de los venezolanos se vayan del poder. Entre tanto, la comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, celebró la liberación con medidas cautelares del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. A través de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Twitter, hizo un llamado al gobierno de Nicolás Maduro para que liberen al resto de presos por razones políticas.
La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU celebra la liberación, aunque condicional, del vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano. Michelle Bachelet insta a las autoridades de Venezuela a liberar a todos los prisioneros políticos restantes. 9:13. Cecilia Sosa Gómez, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, afirmó que la crisis económica y política que se vive en el país trasciende lo ocurrido en la Casa Amarilla, donde se instaló el pasado lunes la mesa de diálogo. ¿Qué quiero decir con eso? Que esa propaganda de la Casa Amarilla, de un acuerdo de personas para crear, como quedó establecido, una mesa nacional, no le dice nada a la ciudadanía. Realmente la ciudadanía anda detrás de un salario digno, de acceso a alimentos, de protección de salud, de protección personal. De manera que, sinceramente, me parece que el régimen está mostrando una debilidad tan grande que el monto de ese mensaje con políticos para liquidar a todos los políticos, porque yo creo que esa es la esencia de la Mesa Nacional. Es decir, cuando yo atraigo a personas políticas y las siento para que suscriban, firmen, porque no fue una declaración de intención, hay un compromiso firmado por estas personas que ejercen la política, supuestamente. Lo que está mostrando es que hemos quedado como un pueblo sin conducción, como un pueblo que le estamos diciendo no crean en los políticos. Ese me parece a mí que es el mensaje principal de esa Mesa Nacional. Ahora, la excarcelación de un secuestrado que nunca tuvo un proceso y que además ni siquiera queda libre en condiciones penales, sino que queda sometido a presentación, sigue siendo, a mi juicio, por las declaraciones del mismo, una situación que acompaña una apariencia de ejecución del punto 3 de ese acuerdo de Mesa Nacional, que dice exhortar al sistema de justicia a que acuerde medidas de sustitución de privación de libertad, con lo cual el régimen puede decir, bueno, ya nosotros le estamos dando cumplimiento al punto 3. A las 7:40 de la mañana de este miércoles, la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia enfatizó que la Asamblea Nacional tiene que desconocer estos acuerdos anunciados por Nicolás Maduro y esta oposición minoritaria. Digo que tiene que ser desconocido este documento final firmado, que por cierto todavía no he podido conseguir sino un borrador final, no he podido conseguir el texto suscrito, digamos, por las personas que asistieron y se hicieron, a mi manera de ver, formando parte, si aplicamos el estatuto, de unos funcionarios usurpadores. 9:16. El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció este martes que invocó el TIAR sobre Venezuela, lo que facilita, a su juicio, nuevas acciones para enfrentar la amenaza que representa el antiguo régimen de Nicolás Maduro. Esperamos con interés reunirnos con los socios de la región para discutir las opciones económicas y políticas multilaterales que podemos emplear ante la amenaza a la seguridad de la región que Maduro representa, indicó en un comunicado. Entre tanto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a 3 personas y 16 entidades por sus conexiones con Alex Naim Saab y su socio comercial Álvaro Enrique Pulido Vargas. El Tesoro incluyó en la lista OFAC a los 2 hermanos de Alex Saab, Amir Luis Saab Morán y Luis Alberto Saab Morán, también a David Enrique Rubio González, hijo de Álvaro Pulido. Las 16 entidades sancionadas son propiedad o están controladas por los individuos antes mencionados o por el propio Alex Saab, detalla el Departamento de Estado de Estados Unidos en un comunicado. Citando este comunicado, esta acción aumenta la presión sobre Alex Saab y su red, que se han beneficiado del hambre del pueblo venezolano y facilitan la corrupción sistémica en Venezuela, dijo Steven Mnuchin, secretario del Tesoro. El Tesoro continuará apuntando a aquellos que se benefician corruptamente a expensas del gobierno venezolano, agregó.
Alex Saab y Álvaro Pulido han sido relacionados con anterioridad en el caso de corrupción del programa gubernamental CLAP. Por su parte, Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, señaló que las recientes sanciones del gobierno de Donald Trump a los involucrados en la corruptela con los CLAP son un paso más para ayudar a la restitución de la democracia en nuestro país. Estados Unidos está dando otro paso para ayudar a devolver la democracia a Venezuela, aumentando la presión sobre los facilitadores corruptos del antiguo régimen de Maduro, refirió Pompeo en Twitter. En este sentido, el funcionario estadounidense aseguró que los responsables de impulsar la corrupción en Venezuela y de ser partícipes recibirán castigo. 9:18. El Senda informó que la canasta básica alimentaria de agosto se ubicó en 2.498.746 bolívares, lo que representa una variación interanual de 849.000 bolívares, es decir, 51,5%. Además, tuvo una variación acumulada de los 8 meses del año de 2.278%. En el mes de agosto, los precios de los alimentos de primera necesidad continuaron incrementándose de manera brutal y con una mayor incidencia en las carnes, los cereales, donde se hallan productos muy sensibles en la dieta del venezolano, como harina de maíz, arroz, pasta y pan, y en el rubro de leche, quesos y huevos, cuyos incrementos superaron los 100.000 bolívares por rubro, señaló el Sendas. 9:19, hora de ir a publicidad. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. CAE Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@caexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA, 1305-514-2500. CAE Export cubre todo el territorio nacional. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Porque tú lo querías, Ávila Gallery te lo da. Todas nuestras obras de arte al 50% de descuento. Sí, escuchaste bien. 50% de descuento en todas las pinturas, grabados, serigrafía, esculturas, óleos y mucho más. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Con 22 minutos. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Israel, donde aún no se conocen los resultados oficiales en las elecciones legislativas realizadas ayer en ese país del Medio Oriente. Pero los sondeos a pie de urna
apuntan a un virtual empate del número de votos obtenidos por el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exgeneral Benny Gantz. Radio Francia Internacional nos amplía. Computados más del 90% de los votos, las listas mayoritarias Likud y Azul y Blanco empatan con 32 asientos en la Knesset, pero ninguna de ellas, ni Netanyahu ni Gantz, pueden formar gobierno el uno sin el otro. Para Netanyahu no es menos que una gran derrota. Los titulares de la prensa señalan que el pueblo votó por Basta Bibi para que la presente sea la última cadencia al frente del gobierno de Israel. El panorama para la formación de gobierno, después de conocidos los resultados casi oficiales de los comicios de la víspera, es tan complicado que en la calle y en las sedes de los partidos políticos no podía notarse un claro ambiente de triunfo, aunque en el Likud, el partido gobernante casi ininterrumpidamente durante los últimos 2 decenios, se siente la derrota. Saliendo esta mañana de su domicilio, el jefe de Azul y Blanco, el general retirado Benny Gantz, llamó al público a tener paciencia. Esperaremos para ver los resultados verdaderos a medida que avanza el día. Estuvimos mucho tiempo ocupados con la campaña electoral y ahora debemos correr. Esperemos otro día o dos y le deseamos al pueblo de Israel un buen y esperado gobierno de unidad. El filo de la balanza cuelga de las manos de Avigdor Lieberman, quien impidió pocos meses atrás que Netanyahu forme un gobierno de extrema derecha para salvarse del inminente juicio en su contra, y que llama a la formación de un gobierno de unidad nacional laico entre Likud, Azul y Blanco y su propia lista Israel es nuestro hogar. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv. En España, el jefe de gobierno en funciones, Pedro Sánchez, anunció hoy las cuartas elecciones generales en ese país europeo en 4 años. Escuchemos parte de sus declaraciones. Ha sido imposible cumplir con el mandato electoral de los españoles el pasado 28 de abril. Lo he intentado por todos los medios, pero nos lo han hecho imposible. He procurado conformar un gobierno para España, no cualquier gobierno, sino el que, a mi juicio, necesita España ante los desafíos que tenemos por delante. En otras informaciones que se registran más allá de nuestras fronteras, veremos que tanto Estados Unidos como Irán desestiman la posibilidad de un encuentro en sus 2 líderes, dadas las tensiones generadas por los ataques terroristas a instalaciones petroleras de Arabia Saudita. La Voz de América con el reporte. Mientras la tensión entre Estados Unidos e Irán continúa tras el ataque a las instalaciones petroleras de Arabia Saudita, la vía diplomática pareciera cerrarse aún más entre los 2 países. Funcionarios iraníes dicen unánimemente que no negociaremos con Estados Unidos. No habrá conversaciones unilaterales ni trilaterales. Desde la Casa Blanca, funcionarios de la administración Trump fijaron posición. El presidente también ha sido muy claro en cuanto a que no vamos a comenzar a tener conversaciones con Irán hasta que cambien el comportamiento del que han sido parte durante más de 40 años. Trump bajó la intensidad de sus comentarios iniciales sobre la presunta responsabilidad de Irán en el atentado contra la producción petrolera de Arabia Saudita. Pero enfatizó que Estados Unidos está preparado para responder. Las autoridades de Arabia Saudita continúan sus investigaciones, pero preliminarmente indicaron que las armas usadas son de construcción iraní. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Así estamos llegando al final por el día de hoy. Que pasen un feliz día. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.